Bueno, de hecho ya Miguel ha hablado sobre las células. La última orientación viene el miércoles. No se queden, hermano, vengan a recibir ese material. Ese material le va a ayudar para poder enfrentar este reto que hemos lanzado a los ancianos y que ustedes han recibido. Porque hasta ahora nadie ha dicho que no. Uno cree que sí, que eso va a funcionar. Y tenemos fe en el Señor que la iglesia se va a expandir este año, que vamos a volver a lo que éramos antes, ese deseo de que busquemos almas para Cristo y por tanto miembros de la iglesia. Se han dicho que habrá tres tipos de células: célula evangelística, célula mixta, donde hay no cristianos y cristianos, y célula para cristianos solamente. Eso es posible, va a ser. Eso lo va a dirigir, lo va a decidir cada maestro, cada equipo. Por ejemplo, yo estoy contento porque ya yo definí una célula mía y de Gerson, que vamos a trabajar una célula evangelística en la casa de la hermana Lea. ¡Oh! Ya la hermana Lea está buscando invitados. Dijo que sí, que ella tiene una célula hace mucho con sus hijos y cuando recibió esa noticia ahora está feliz. Así que el primer miércoles de marzo iniciamos eso. Estamos anunciando que terminan estos entrenamientos ahora en febrero, pero comenzamos a reunirnos. Cada quien que se ha elegido como guía debe convocar una reunión el primer miércoles en una casa cualquiera, donde se reúna ese grupo para que planifiquen y de ahí vean dónde va cada quien. Comenzamos en el primer miércoles de marzo. No se niegue, hermano. Y a propósito, como yo sabía de este desafío, como ustedes dicen, lo lancé del corazón a los ancianos. Los ancianos y yo lo lanzamos a la iglesia y la iglesia lo aceptó. Vamos a poner este año de células. Vamos a probar lo que hicimos hace alrededor de 10 años, 15, que funcionó aquí, con la campaña de los 40 días, luego otra campaña de 50 días, ¿verdad? Y 2009 fue eso, ¿verdad? Pero hace mucho ya, hermano. Entonces, vamos a volver otra vez a intentar, porque Dios bendijo la iglesia en ese tiempo grandemente y se expandió. Y hay mucha gente cristiana que hoy alaba al Señor producto de eso. Decidimos eso y lo lanzamos. Ustedes han visto el programa, el desenvolvimiento que hemos hecho, el entrenamiento que hemos dado, como dice la Escritura, y todo lo que hemos preparado para poner en sus manos ese trabajo lindo en la iglesia. Como sabía eso, yo quise aprovecharme de un tema que me forzaron a preparar una vez los líderes de la coordinadora. Los líderes de la coordinadora en Santo Domingo me invitaron una vez para una conferencia a líderes, a los ancianos de la capital. Y me lo solicitaron en una época donde yo no estaba muy bien de salud y no tenía mucha disposición. Y yo le dije, pero no, ¿por qué me cogen a mí? Busquen otra gente. Entonces me dijeron, no, mira, entonces no, porque te hemos cogido a ti. Y yo me sorprendí, pero lo acepté. Es porque nosotros sabemos que la iglesia de Buenos Aires siempre ha tenido un equipo que dirige. Y en ese equipo siempre ha habido liderazgo compartido. Eso me dijeron a mí, yo no sabía eso, pero ellos lo dicen allá. Por eso te cogimos a ti, un miembro de ese equipo, para que venga a contar cómo se trabaja en equipo. Porque realmente en esos momentos también muchas iglesias de la capital han estado pasando por crisis de liderazgo. Y ellos aprovecharon para que habláramos de eso. Me invitaron, yo fui con algunos de los ancianos aquí. ¿Tú fuiste, Nacho? Miguel estaba allá. Fuimos nosotros allá. Bueno, cuando me tocó de eso, ahora que estamos en esto acá, como lo que tratamos de resolver aquella vez tiene mucho que ver con esto, está relacionado con lo que estamos haciendo aquí. Yo dije, déjame ver cómo yo adapto esto para afianzar ese desafío en Buenos Aires, en el Olivar. Liderazgo compartido. Y aquella vez, y esta vez, yo entiendo que el mejor ejemplo de esa enseñanza, liderazgo compartido, dale vuelta, hermano, es
el encuentro de Jetro con su yerno Moisés. Dele paso, Aarón. Entonces, ahora mismo dije yo, bueno, vamos a ver eso, vamos a revisar eso. Yo había propuesto una serie que comenzaría el domingo pasado, pero como Narciso me obligó a un mensaje evangelístico, yo quité. Así que ahora me faltan 2 turnos, el de hoy y del domingo. Yo voy a tratar, y avísenme ahí los directores del coro, porque yo no quiero abusar, pero la verdad es que vamos a introducir esto hoy, y si Dios quiere terminamos el domingo. Pero no se queden en casa, vengan, síganlo, porque yo creo que vale la pena, es importante. Yo aprendí muchísimo y estoy seguro que algunos de ustedes también. Como el mejor ejemplo de esto es el caso de Jetro y de Moisés. Déjame ver, ahora no me está funcionando. Ya. Ve acá, entonces me devuelve. Okay. Mira, a ver si la pina. Bueno, ese pasaje de Jetro como suegro de Moisés lo encontramos en Éxodo capítulo 18 y versículo 17 al 24. Un extracto porque es largo, pero yo lo reproduje así mismo y quiero que lo lean junto conmigo. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 18, 17. Entonces, y refiriéndose a la historia de Jetro y Moisés, entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Pasemos, creo que al versículo. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de miles, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si lo hicieres, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo su suegro. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Lindo pasaje. Y un pasaje que describe, creo que, el desafío de nosotros hoy en Buenos Aires. Conocemos bien la historia, pero yo quiero resumir un poquito para ponerlo en contexto de todo esto,
de estos personajes que se mencionan aquí, hay 3 personajes especiales aquí, que es Moisés, que es el pueblo y que es Jetro. Esos 3 elementos, alrededor de ellos gira todo lo que vamos a decir. Entonces, de Moisés, nosotros conocemos que Moisés lo aprendimos en 4º y 3º como salvado de las aguas. Así era, cuando se hablaba de Moisés en la primaria, el hombre salvado de las aguas. Y todos sabemos qué fue. Conocemos justamente que Jacob, que era uno de los patriarcas, procreó muchos hijos. Dentro de esos hijos tuvo José. Los hermanos de José por envidia lo vendieron y lo mandaron a Egipto. Lo vendieron por dinero. José en Egipto progresó. Y aunque pasó muchas cosas, como él propuso en su corazón no contaminarse y a obedecer a Dios siempre le cuidó y le ayudó. Así que José en Egipto prosperó, él y hasta el pueblo por él, porque todo lo que Moisés tocaba y hacía, Dios lo obedecía. Resulta que lo calumniaron, fue a la cárcel, en fin, salió de ahí y de ahí salió a ser el segundo de Egipto, el segundo en el reinado. Bueno, el rey, en agradecimiento por ese trabajo de José, cuando vino esta hambruna en el mundo entero y que se sintió tanto en Egipto, que la gente de toda parte iba a comprar comida, fueron los hermanos de José allí a Egipto y José era el jefe. Ahí, después de muchas cosas que ustedes conocen muy bien, José se identificó: yo soy su hermano. Ellos mucho con miedo, qué sé yo, pero al fin, pues, se quedaron contentos después que se dijo y vivieron. El faraón, el rey, en agradecimiento a todo lo que José hizo en Egipto, le dijo: tráete a esa gente para acá. Ya conté esta hambre y esta cosa. Y el rey escogió la mejor tierra de Egipto para colocar a los familiares de José. Una tierra que se llama Gosén en Egipto. Gosén quiere decir tierra de refugio y de provisión. Era la mejor tierra. Y ahí fue a parar la familia de José con su papá y sus hermanos, etc., y vivieron allí. Esa gente progresaron muchísimo. Fue ahí que ese grupo de familias se convirtió en pueblo. Ahí fue que se constituyó en pueblo de Israel. Y progresó, creció. Ese pueblo, bueno, como ustedes conocen la historia, creció en gran manera, tanto que hasta les creó envidia a los egipcios por la prosperidad de ellos. Y al final terminaron, después que murieron algunos reyes que no conocían a José, esclavizándolos. Duraron 400 años esclavos. Es una historia muy bonita, pero muy interesante. Pero se la hago para justo que no adentremos en la necesidad de compartir el liderazgo. Resulta que, bueno, ya José se muere y ya el pueblo se desarrolla, pero dentro de los hermanos de él y dentro de los hijos de Jacob estaba uno llamado Leví. Leví en la Biblia es el hombre del sacerdocio, el hombre que vigila la iglesia. Por eso se le llama que los levitas eran la gente del templo, que suministraban la enseñanza y que cuidaban del templo. Eso fue así hasta ahora, todavía se habla de eso. Así que Moisés venía de esa línea de Leví, porque era también hijo de una nieta de Leví, que se llamaba Jocabet. Esa era nieta de Leví. Esa familia se formó, esa nieta de Leví tuvo varios hijos. Tuvo a Aarón, tuvo a María y tuvo a Moisés, esos 3 muchachos. Moisés parece que era el del medio, porque ya Aarón era más grande, era más, siempre Moisés lo veía como superior. Bueno, pero ¿qué pasa cuando nace Moisés?
Hubo una persecución porque el rey se enfureció, no quería que los israelitas se aumentaran y quiso matar a los niños para que no se aumentaran. Y así ocurrió un accidente con él. Había una ley para matar a todos los niños, pero las comadronas, la gente que pateaban las mujeres, ¿verdad? Una partera, cuando nacían esos muchachos hermosos de Israel que tenían orden de matarla, le metieron un cuento al rey. No, es que nosotros venimos a llegar ya han nacido. No podíamos hacer y no íbamos a matar a la gente viva. Ellos le decían que al nacerlo para que lo mataran. Pero Moisés nació y la mamá decidió esconderlo porque lo iban a matar. Y duró un tiempo con él escondido en su casa. Y al cabo de un tiempo, dijo, bueno, lo voy a lanzar al río a la buena de Dios. Por eso es que Moisés se llama salvado de las aguas. Preparó una canasta, a la calafateó y la tiró al agua. Ese material no permitía que el agua entrara en la canasta. Y Moisés boyaba en el río. Ese río quedaba cerca del palacio, en la orilla, donde la princesa bajaba continuo a bañarse. Baja la princesa a bañarse y las que andan con ella, sus criados, oyen un niño llorando, ay, llorando por un matorral. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Lo mandan a traer a la orilla y cuando lo ven es un niño hermoso, precioso, Moisés. Dice ella, no. Y le dicen, ese es de los de Israel. Eso es de los de Israel. No, pues yo lo quiero que sea de Israel. Sáquenmelo. Que yo lo voy a crear para mí. Y así fue. Entonces había una hermana por ahí, una hermana de ella, de Jocabet, que dijo, mira, pues yo te voy a buscar. A lo mejor esa hermana era parte del séquito Dice, yo te voy a buscar una gente que lo críe. Y le buscó la propia madre, que es una bendición. La madre crió a Moisés, se hizo hombre, pero cuando llegó la edad, lo mandó a la casa del rey, donde su madre adoptiva. Ella lo crió. Moisés se hizo hombre, creció en el rey con toda la costumbre, todo un príncipe. Pero él no dejaba de entender que era parte de esos israelitas que los propios egipcios lo maltrataban. Fue un día al campo, encontró un pleito entre dos, en donde maltrataban un israelita. Y entonces dijo, no, y no pudo soportar, y le fue encima y mató al muchacho que peleaba contra él. Y lo enterró. Él miró para toda parte, que nadie lo vio, lo enterró. Pero eso corrió como pólvora. Y se fue la noticia. Hasta que dijeron al rey que al otro día, bueno, él se dio cuenta que había salido, porque al otro día entonces va y encuentra a dos israelitas peleando. Dos hermanos. Ay, entonces, ¿por qué usted está peleando? Usted no, dice uno de ellos. ¿Y por qué? ¿Quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿Me va a matar a mí como mataste ayer a Alicio? El hombre se asustó. Y lo que optó fue por salir huyendo. Y salió huyendo y se fue. Se fue a la tierra de Madián, ya un hombre. Tenía como 40 años. Se fue a la tierra de Madián. Allí en la tierra de Madián había un hombre, un famoso sacerdote llamado Jetro. Tenía unas hijas. Él trabajó para Jetro, y él en cambio le dio una hija y se casó. Esa hija se llamaba Séfora. Y se casó con ella porque creó unos hijos y se quedó. Pero en ese tiempo que él trabajaba para Jetro, Moisés, Dios llamó a Moisés allá. Dijo, Moisés, yo quiero que tú vayas a Egipto para que libere a tu pueblo, a mi pueblo Israel. Ustedes conocen la historia, las objeciones de Moisés, no quería, él no se sentía capaz, etc. Y dijo que no, mejor le señaló a sus hermanos que era mayor que él y más fuerte. Llévale, que yo no. Pero como todo, él obedeció el llamado de Dios y se fue. Y fue a Egipto, le llevó todas esas cosas que ustedes conocen, las plagas, Dios lo usó para ponerla delante del rey. Y así que el rey viera el poder de Dios y le pedía, deja ir a mi pueblo. Al final, después de 10 castigos fuertes, el pueblo salió. Se fue el pueblo con Moisés hacia el desierto. Esa historia también la conocemos, los que pasaron ahí, penuria, llegan al mar, el mar se abre y pasan, de todo pasa. Viven en el desierto.
En el desierto Moisés está ahí afanado, con toda la carga encima. A veces preocupado y probablemente listo para abandonar. Bueno, es ahí cuando Jetro se acuerda de que Moisés, el que Dios sacó de Madián para mandarlo a Egipto de nuevo a liberar el pueblo, estaba allí y que él era el papá de sus 2 nietos y el esposo de su hija. Y decidió ir al desierto a encontrarse con Moisés. Señores, y oigan lo que pasa aquí. Cuando Jetro llega al lugar donde Moisés ejerce su dominio y planifica sus cosas, encontró un desorden tan grande y dijo, bueno, este muchacho se va a morir. Y mi hija va a quedar viuda. Y sus nietos quedarán huérfanos. Porque este trabajo que este hombre hace aquí no lo puede hacer un hombre uno. Tenía que ver con la justicia. Cada vez que había un problema, resolverlo. Cuando faltaba una cosa, buscarlo. Y 1000 cosas que resolver. Bueno, Jetro se dirige a Moisés y le presenta lo siguiente. Cuando Jetro vio, ya podemos pasar creo que a la próxima. Reacción de Jetro cuando llega al desierto, al lugar donde está Moisés liderando y trabajando. Cuando Jetro vio el trabajo que Moisés hacía, dijo, en el versículo 17 que lo leímos, no está bien lo que haces. Con eso fue lo que le saludó. Cuando él vio eso, pero que él vio cómo Moisés resolvía el problema del pueblo, entonces le dice, no, Moisés, no está bien lo que hace. Y decía Jetro, no está bien porque Moisés no fuera apto ni capaz. Moisés lo era. Dios sabía que Moisés era capaz. Pero ese no era el problema. No estaba bien, según Jetro, porque Moisés no fuera digno de ese trabajo. No fue por eso. No estaba bien, dice Jetro, porque la gente no quisiera que Moisés los escuchara y resolviera su problema. Ese no era el problema. El problema era simple y sencillo, porque el trabajo era demasiado grande para que Moisés lo hiciera solo. Por eso, ahí era el problema. Eso fue lo que vio ese viejo maestro, Jetro, que era un viejo sacerdote con una experiencia grandísima. No está bien lo que haces. No está bien porque el trabajo que tú haces es demasiado grande para ti y tú no puedes hacerlo solo. Tú no puedes hacerlo solo. Hermanos, muchas veces nosotros como pastores, como ancianos, que vemos el futuro de la iglesia y vemos la membresía, decimos, caramba, necesitamos ayuda. Esto no podemos hacerlo solo. Cuando los pastores se hacen esa pregunta, esa inquietud, se presentan varios problemas. Para la delegación de liderazgo o el cambio de liderazgo, hay muchas cosas en contra. Por ejemplo, muchos viejos caudillos no les gusta aflojar. No, a mí no. Yo conozco de iglesias que usted habla de dar el mando a los jóvenes o a otra persona, hay problemas. Yo conocí tratamos como consejero a una iglesia que se requería cambiar par de ancianos. Hubo uno de ellos que dijo, no, pues yo no renuncio, porque a mí me puso Dios. Y fue un lío. Al fin hubo que dejarlo ahí para no echar el problema, dejarlo ahí. Hoy está sentado porque no sabe hacer nada, ya está gastado. Pero la verdad es que es una cosa que encontramos, una resistencia, que a veces los caudillos viejos no quieren abandonar y entregar. Eso es un problema. Pero hay otro caso con relación a eso, es que entonces los miembros de la iglesia no quieren asumir.
Y por más que usted le ayude y le quiera, no, que yo no quiero, ya, además, fulano que lo haga, ya, yo no. Y eso es otro problema. Yo me puse a pensar en eso. Yo creo que en esta iglesia y algunas otras más nos ha afectado este problema. Personas que no quieren o no se disponen a asumir compromiso, a asumir reto, a asumir liderazgo. Sin embargo, es importante porque muchas veces nosotros encontramos liderazgos que se han gastado y se gastarán hasta dejar de ser. Eso fue lo que vio Jetro en Moisés. Él quería conservar a Moisés porque ese es su yerno, él era su suegro, ¿verdad? Y porque sus hijos quedarían huérfanos si se moría y su esposa también. Él planteó, no, mira, notamos que lo que tú haces es demasiado para ti. Eso hay que compartirlo. Y entonces Moisés recibió de Jetro lo siguiente, porque Jetro percibió esto. Cambia la pantalla. Lo que Jetro percibió en ese momento. ¿Y por qué se animó a presentarle a Moisés solución, ayuda? Jetro vio que las energías de Moisés se gastaban y él terminaría agotado totalmente. Eso vio agotado, se iba a agotar. Vio eso. En segundo lugar, Jetro vio que la justicia se retrasaría para muchos en Israel. Una de las cosas que Moisés tenía que hacer es establecer justicia. Hubo un problema por allí, hay que juzgar eso. No, tú mereces esto, aquello. Pero eran tantos casos que no alcanzaban. Y la justicia tenía que postergarse 1 año, 2 años, 2 años. No, hacen falta los jueces, los juzgados para eso. Y Jetro vio eso. No puede ser así porque este pueblo es muy grande. Se cuenta, se dice, y no sé si Miguel me corrobora eso, que casi el pueblo de Israel en ese tiempo era cerca de 2 millones y pico, como 2 millones y medio por ahí. 2 millones, por ahí. Y eso, mucha gente, hermano. De diferentes sitios, de diferentes lugares, y Moisés tenía que resolver. Jetro vio, no, tú no puedes seguir así. En tercer lugar, Jetro vio que Moisés necesitaba delegar y nadie había sido capaz de recomendarle a Moisés, delega. Él quería que ya. Pero se necesitó un Jetro que fuera a ayudar a Moisés a creer. Tiene que delegar. Y muchas veces nos hace falta a nosotros también un Jetro. Como dirigente, como anciano, nos hace falta un Jetro que nos ayude a tomar decisiones firmes y fuertes, serias y oportunas. Entonces Jetro fue para animarle a ellos. Propuesta de Jetro. ¿Qué le propuso Jetro a Moisés? El versículo 21 comienza y dice, mira muchacho, agrupa el pueblo en partes según la capacidad de algunos. Dice, pon jefes de millares. ¿Qué quiere decir millares? Mire, era un grupo de 1000 gente. Esos 2 millones que dice Moisés, que dice la Biblia, divídelo en grupos de 1000 gente y busca gente para que controlen esos 1000. En grupos de centenas de gente. ¿Qué son centenas? 100, grupo de 100. Pero hay otros que no tienen esa capacidad ni para 1000 ni para 100. Pero búscalo de 50 gente. Pero ponlo. Pero finalmente, y hasta de 10. A grupitos de 10. Es para que nadie se quede sin apoyar. Cuando él lance eso, muchos dicen, no, yo no vuelva a eso. Bueno, él plantó lo de 1000, lo de 100, lo de 50 y lo de 10. ¿En cuál que tú quieres trabajar? Pero ven. Esa fue la idea de Jetro. Eso lo llevó Jetro a conocimiento de Josué. Y Josué, óigame, dice también Moisés,
Moisés era enseñable porque él captó la sugerencia de Jetro. Era enseñable. Y era humilde. Jetro lo conocía muy bien, bueno, porque era él trabajó 40 años con él allá en Madián y lo conocía. Sabía que era capaz. Moisés supo escuchar. Perdón. Lucía, usted tiene Santiago aquí. Moisés supo escuchar el consejo piadoso de un hombre como Jetro, un hombre de experiencia, y aceptó el consejo, aceptó la sugerencia. Veamos el proceso. Dice la Biblia así que Josué, que Moisés escuchó y aplicó todo lo que le dijo su suegro. Ese fue el último pasaje que leímos. Bueno, vamos a ver el proceso para implementar esos cambios. Él lo aprobó, estuvo de acuerdo. Y yo casi estoy terminando, Miriam, para que no me ataquen. Veamos dos cosas aquí. Dos cosas aquí. De ese proceso. ¿Cómo se hizo eso? La primera cosa es que Jetro le recomendó: escoge tú mismo el equipo. Y a veces yo digo, pero ¿por qué no se juntó un grupo y un grupo eligiera a otro? No, tú, que eres que sabe la necesidad, y es lo que muchos hermanos a veces cuestionan de los ancianos. Son los ancianos los que están aquí para, y Dios lo ha puesto para eso, para ver la necesidad de la iglesia. Entonces, si esto se necesita aquí, aquí, aquí. Y él le dijo Jetro a Moisés: escoge tú mismo. O sea, tú mismo debes hacer la elección. En el versículo 21 lo pueden leer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Eso quiere decir, Jetro sabía que Moisés conocía no solamente la necesidad del pueblo, sino la capacidad de los líderes que tenía, que es una cosa importante. No ignorar a los que te ayudan. Tú tienes capacidad y tú puedes. Yo aquí en Buenos Aires creo que hay muchos líderes. Y pienso que también hay muchos que son ancianos, aunque no tienen nombre. Y ancianas, maduras, aunque no tienen nombre, o dirigente. Pero el oferta el problema que no quiere. Yo estoy muy ocupado, demasiadas cosas en mí. Yo no puedo. Pero Jetro le dijo: búscalo, que tú sabes quiénes son. Y señálalo. Escógelo. Hombres que sean capaces. Hombres piadosos. Hombres de la palabra. Hombres que conozcan la palabra de Dios. Que sepan cómo enseñarla. Hombres de honor. Hombres que no avergüencen ni al pueblo, ni a Dios, ni al mismo Moisés. Hombres que fueran aptos para este trabajo. Eso tú lo puedes coger. Y él lo sabía. En segundo lugar, él mismo debió entrenarlos. Porque en este asunto no es solamente escoger. Y no sé si ustedes se están dando cuenta que los ancianos de Buenos Aires son débiles, tienen muchas fallas, pero no desconocen esto. Por eso ustedes ven que aquí desde enero hemos estado haciendo un entrenamiento para esa gente que hemos escogido, sepan qué van a hacer. Y ya Miguel anunció, el próximo miércoles vamos a entregar un material que se ha preparado, que es una orientación plena a los líderes, a los que van a estar al frente, para que no se vayan con la mano vacía al trabajo. Enséñale, dice la Escritura. Él mismo debió entrenarlo. Ocúpate, decía Jetro, y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes,
Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Indícalo. Yo doy gloria a Dios por poner estas ideas en los ancianos. Y se le estoy diciendo para que ustedes sepan, sí, nosotros hemos aprendido de este mensaje de Jetro a Moisés. Y estamos escogiendo hombres, escogiendo mujeres que nosotros creemos que pueden hacer el trabajo. La iglesia necesita expandirse. La iglesia necesita crecer otra vez. Nuestra iglesia Buenos Aires nace de una visión misionera. Esos viejitos que votó Balaguer de unos parajes de por allá de Gualeico, los mandó aquí. Y esos viejitos entendieron el mensaje de Dios. Fueron por la casa tocando. Yo vengo a presentar a Cristo. Vengo a presentar al Salvador. El que crea es salvo. Y muchos abrieron su corazón y creyeron. Por eso Buenos Aires es Buenos Aires. Porque esa labor de esos hombres, de esas gente, llegó al corazón. Y por eso usted ha sido alcanzado. Usted que llegó ayer a Cristo aquí. Usted que no hace 2 años, que no hace 3, 5, 10, quizá 20. Vino por ese esfuerzo. Entonces nosotros estamos llamados, hermanos, a dejarnos usar por el Señor. A hacerle trabajo. Porque creemos, y los ancianos están claros y conscientes de eso, que sí, que ustedes pueden. Bueno, yo voy a terminar aquí. No tengo problema con así y con esto. El domingo yo voy a continuar y daremos una aplicación de esto. De qué tan útil sería obedecer, hacer, copiar lo que pasó en la vida de Moisés después del consejo de Jetro. Y cómo ese fue tan humilde y tan dócil hasta dejarse guiar de las sugerencias y proponerse a hacer todo lo que le sugirió Jetro. Nosotros esperamos eso en ustedes, hermanos. Queremos que este desafío, para seguir con la palabra que a mí y a ustedes les gusta mucho, debe cumplirse y debe cumplirse en cada uno de ustedes. Esperamos que todo el mundo responda. Vamos a ponernos en la mano del Señor, a dejar que Él nos dirige. Y no te niegues a hacer el trabajo que se te ha llamado a hacer, porque creemos que tú puedes. Dios abra el corazón y el entendimiento en todos para que podamos asimilar este proceso que comienza en la primera semana de marzo. Dios le bendiga.